Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video porque acabo de ver un video que lo voy a dejar en la descripción. Es un excelente aporte de don Juan Bosco Abascal sobre la Revolución Mexicana que sabemos que se conmemora hoy 20 de noviembre. Primero me encantó la manera como le menciona. Él no le dice Revolución Mexicana, sino Revolución Mexicana, porque eso realmente lo que fue. Me parece excelente el aporte. Simplemente me gustaría hacer algunas matizaciones, agregar algunos puntos que él no toca. Y quiero empezar con el aspecto meramente político. Evidentemente saben los mexicanos la situación de Porfirio Díaz y pues de los revolucionarios concretamente. Esto me ayuda a afirmar lo que vengo diciendo y que lo aplico para el día de hoy. ¿Qué es lo que generan las izquierdas, los liberalismos radicales rampantes, sino ultraderechas? Dictaduras de izquierda son las madres de dictaduras de derecha, y las dictaduras de derecha son las madres de dictaduras de izquierda. Y este es el mismo juego que ha pasado la humanidad y parece que no aprendemos. Vean aquí Estados Unidos. Ante la porquería ideológica que vino a instalar Obama y que quería proseguir y de manera más agresiva Hillary, pues ven el presidente que nos agarramos. Por eso les decía yo que tanto Hillary como Trump eran la misma gata pero revolcada. Tiran para un lado diferente, pero de una manera fanática, de extremosa. Y recuérdense que los extremos se tocan. Esto es lo que estamos generando. Esto es lo que estamos generando. ¿Por qué Latinoamérica cada vez es más marxista, socialista? Pues hay que ver la porquería que han hecho las derechas, o los que se llaman conservadores, que simplemente se han llenado de plata y ahí tienen una política, básicamente una visión de la política verdaderamente aburguesada. Entonces simplemente se van turnando estos, ¿va? Pero son la misma gata pero revolcada. Pues lo mismo pasó en la Revolución Mexicana. Me parece que él fue muy suave con respecto a Porfirio Díaz, ¿verdad? Yo le hubiera metido un poquito más el piquete por ahí, ¿verdad? Ahora, su afirmación de que la Revolución Mexicana vino a dejar algo 1000 veces peor que lo de Porfirio Díaz, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En fin, esa es una matización que quiero hacer a nivel político. Segundo, algo que se le pasó decir, que es evidentemente uno de los acuerdos que él menciona de la Revolución Mexicana era poder desmembrar, desvincular a la sociedad mexicana. Y evidentemente eso no podía ser si no hubiera un plan atacando la fe católica que da origen a la sociedad mexicana, les guste o no les guste. México como identidad mexicana no se entiende sin la fe católica, ¿no? Que hay católicos que abusaron desde el principio, etcétera, de eso siempre ha habido. Pero baluartes que ha levantado la sociedad mexicana no se puede entender, como Europa tampoco se puede entender. Y miren a Europa, se ha olvidado de sus raíces cristianas y Francia en un ratito más va a ser mayoría musulmana. Entonces, la revolución mexicana, orquestada muy bien, como dice don Juan Bosco Abascal, por logias sobre todo masónicas y de Estados Unidos, pues no solamente se limitaron al hecho de poder perseguir a la iglesia, como sabemos, son los años de la persecución contra la iglesia católica por parte del gobierno, que déjenme decirles una cosa, es interesante, muchos creen que Plutarco Elías Calles fue el que mató a todos, y no, esto viene desde antes de Plutarco Elías Calles. Por ejemplo, Carranza, bajo Carranza, se asesinó, por ejemplo, a San David Galván. No sé si es David, bueno, el padre Galván, que es santo, está canonizado. Él fue martirizado en 1916, que ni siquiera todavía entraba Plutarco Elías Calles, ¿eh?
sea, que esto fue verdaderamente programado, y muy bien lo dice don Juan Bosco Abascal. Pero la parte que se le olvida es de que no solamente fue una persecución a nivel física, sino fue una persecución de poder minar al interior propiamente de la iglesia. ¿De qué manera? Primero, intentaron poner un papa mexicano, desvincularla de la catolicidad propia de la iglesia en cuanto a su unión con el papa. Gracias a Dios, la inmensa mayoría de mexicanos de ese tiempo no tenían una fe light y no se tragaron esa payasada. Los chinos sí se la tragaron. Ahí está la Asociación Patriótica Católica, ¿eh? Por nada le sale el jueguito a Chávez, que intentó hacerlo, ¿eh? En Venezuela. Es que la misma gata pero revolcada en esto, hermanos. Nada más que no aprendemos de la historia. Entonces, pero este es un indicio, ¿eh? Segundo, lo que hicieron fue importar protestantes a México y generar sectas al interior de México. Por ejemplo, está la Luz del Mundo. Y yo nomás les digo, ¿saben dónde se generó la Luz del Mundo? ¿Dónde está la sede principal de la Luz del Mundo? En Jalisco, ¿no? En Guadalajara. Ahora, acto seguido yo les pregunto, ¿cuál fue el estado que se levantó más en contra de toda esta persecución en contra de la Iglesia Católica? ¿Cuál es el estado de la República Mexicana con más mártires, con más santos desde dicha persecución? No es coincidencia que sea Jalisco. O sea, esto de que hay de chiripa la Luz del Mundo, pues ahí tiene su centro en Guadalajara. Y así importó de los Estados Unidos protestantes de diferentes denominaciones, ¿verdad? Ojo, hermanos, si esto lo está viendo un protestante, está claro que ustedes no tienen vela en el entierro. Pero ciertamente les tenemos que decir la verdad. Sus padres del protestantismo en México son fueron enviados no por un celo apostólico, no por un celo del Evangelio y de la Biblia, sino fueron enviados bajo una estrategia masónica. Yo conozco varios protestantes y evangélicos bastante nobles, pero me cuesta cada vez más encontrarlos en Latinoamérica. En Latinoamérica, ustedes ven los protestantes y los evangélicos de Europa, nórdicos, etcétera, es otra cosa. Es otra cosa, es algo que se puede dialogar más académicamente, etcétera. Pero díganme si o no, si la gran mayoría de protestantes y evangélicos en Latinoamérica y evidentemente en México no están marcados por una tendencia catolifóbica. Esto no es coincidencia, al menos en México. Esto viene desde la Revolución mexicana, en donde se importó esto por masones que ni siquiera son cristianos, pero con tal de fragmentar, de herir la unidad del mexicano que está sólidamente en la fe católica, pues metieron esto, como si fueran minas para que fueran explotando de abajo, de abajo, de abajo, de abajo. Repito, con esto yo no estoy diciendo que los actuales protestantes y evangélicos todos sean malos o que tengan lazos con la masonería, pero hay que decir la verdad, y si no, los reto a que busquen bien estas fuentes históricas. Y se van a dar cuenta que sus padres del protestantismo, de sus padres de su iglesia evangélica en México, tiene una raíz de un propósito que estaba bien coordinado por logias masónicas. Porque el objetivo era fragmentar a la sociedad mexicana. Evidentemente viene otra cosa, que eso creo que ya sí, eso sí se lo he escuchado mencionar a don Juan Abascal, no sé si lo piensa mencionar,
que es a través del entretenimiento, ¿eh? Que viene desde el principio. Bueno, Anacleto, uno de los mártires mexicanos, tiene palabras fuertes. Dice, para católicos payasos, ¿verdad? Que andan en el teatro y que todo ese tipo de cuestiones. O sea, a través del entretenimiento, no se les haga raro de que algo tenga que ver los más de 70 años de gobierno del PRI con el monopolio de Televisa. O sea, ¿quiénes son los que lideran muchas cuestiones en la sociedad mexicana si son los medios de comunicación? Entonces, mira, persecución física, importación de iglesias protestantes y evangélicas y deformación de la moral y de la propia conciencia de la virtud a través de un entretenimiento superfluo, banal y a veces hasta blasfemo. Por eso tenemos a una sociedad mexicana que sigue siendo mayoría católica, pero nada más de nombre. Nada más de nombre. Entonces, pues nada, quería mencionarlo eso. Por último, lo único que quisiera matizar, y espero no se ofenda a don Juan, lo voy a dejar a nivel hipotético, ¿eh? Al final menciona esto de que queremos que Cristo reine, ¿verdad? Y ciertamente yo quiero que Cristo reine, no solamente en México, sino en el mundo entero. No a una manera de un tipo de teocracia, de una dictadura teocrática, no. Pero, sino de la propia convicción de que Cristo es el Rey, no solamente de México, no solamente del mundo, sino de la creación de todo lo que existe. Esto significa que el reconocimiento de Cristo como Rey de México, ese grito con el cual morían los mexicanos en la persecución, ¡viva Cristo Rey!, sería el obligar al no creyente católico a profesar la fe católica, ¿no? Esto ya nos lo ha enseñado muy bien, por ejemplo, Juan Pablo II. La fe no se impone, pero se debe de ofrecer. Y si el otro no quiere, se respeta, y mientras tenga una actitud cívica basada en el derecho, en la ley natural, pues tranquilo, podemos convivir, ¿eh? Podemos convivir, aunque no se haga católico. En esta perspectiva es la que digo del reinado de Cristo, ¿eh? No un aspecto de imponer la fe, porque ya conozco a varios que van a aventar hasta espuma por la boca, decir, ¿qué quieres? Que se ponga la fe a todos, etcétera. Por eso México es un país, un estado laico. Para empezar, esa es una chorreada, porque México no es un estado laico, es un estado laicista, que es muy diferente. Y los laicistas podrían decirse que son un tipo de religión, ¿eh? Pero bueno, ya sería otro tema si entro por aquí. Aquí el punto está en que don Juan Abascal dice que quiere que reine Cristo, pero desafortunadamente yo sí tuve que hacer ciertas matemáticas en mi cabeza, se me vinieron varias ideas, porque sabemos de esta asociación secreta que se llama el Yunque, ¿verdad? Que quizá un día hable más al respecto, ¿verdad? Y que habla de que quiere el reinado de Cristo, pero lo hace mediante una moral maquiavélica. Evidentemente, si le pregunto a don Juan Bosco Abascal si él es del Yunque, pues me va a decir que no, porque todos los del Yunque mienten, porque niegan su participación de esta asociación secreta que la iglesia no aprueba. No aprueba. Aunque muchas cosas de las que buscan, la unión familiar, el matrimonio, las virtudes, el reinado de Cristo, el problema es su moral maquiavélica. Su moral maquiavélica. Porque el fin no justifica los medios, ¿verdad? Nos lo dice el catecismo. Y espero que no vaya por ahí. Digo, yo le he pedido entrevistas a don Juan Abascal
Y al final, me imagino, bueno, él me seguía en Facebook, yo le he enviado la invitación nuevamente, no me ha aceptado la invitación, eh, porque pues evidentemente si él creía que yo estaba adherido a a mí me han llegado unos correos electrónicos como que yo digo, aquí hay alguien del yunque como que me quiere captar, ¿verdad? Pero cuando ven que yo no me presto a eso, es interesante cómo reaccionan, pero bueno, no voy a profundizar ahí. Simplemente quería hacer la matización de que la manera de cómo terminó don Juan Bosco Abascal, yo estoy de acuerdo. Quiero que reine Cristo en México, pero no a la manera del yunque, que quede claro, ¿eh? No a la manera del yunque, ni por los medios que usa el yunque. Yo no estoy diciendo que don Juan Bosco Abascal sea del yunque. Podría percibir algo de que hay esto, ¿eh? Por varios signos del trato que yo he tenido con él. Pero pues ahí, ¿qué puedo hacer? Si le pregunto y realmente es del yunque, pues va a decir que no, porque tienen por política los del yunque negar que son del yunque. Entonces, ni para dónde hacerse. Entonces, lo que quería hacer una matización y una aclaración aquí es de que sí, este desastre que tenemos en México es porque Cristo no está reinando en México. No está reinando en México. Y porque desafortunadamente algunos quieren que reine, pero quieren que reinen bajo una moral maquiavélica como la que profesa el yunque. Y yo me quiero desmarcar de esto. Sigo diciendo viva Cristo Rey como los mártires. Sigo creyendo que mientras México no reconozca su identidad verdaderamente católica, seguirá haciendo estragos como está haciendo Europa estragos por renunciar a su raíz cristiana. Y ahí estamos, invadidos de un ateísmo catolifóbico, porque todavía fuera un ateísmo serio, dialogante. No, Europa está llena de un ateísmo catolifóbico. Y pues básicamente de la invasión que están haciendo pues básicamente los musulmanes, ¿no? en Europa. En fin, no me alargo más. Vean, sin embargo, el video de don Juan Bosco Abascal. Hay mucho contenido que verdaderamente vale la pena para que abramos los ojos como mexicanos y aquellos que no son mexicanos se empiecen a oler. Se empiecen a oler, porque esto no es coincidencia. Todo comienza por México y después ya baja para todo el continente. ¿No ha pasado así con el aborto? ¿No ha pasado así con la ideología de género? ¿No ha empezado en México? Bueno, empieza en Estados Unidos, claro está, pero hablamos de Latinoamérica. ¿No es México la cabeza en este sentido? Digo, para que se vayan oliendo y vayan interpretando lo que tanto nos decía Benedicto XVI, que teníamos que tener un discernimiento para identificar los signos de los tiempos. Que Dios les bendiga.